Como sabéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería que ha lanzado Heineken España con la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, y nuestra ambición en estos momentos de crisis por las medidas de confinamiento que nos afectan a todos es estar al lado de vosotros como profesionales de la hostelería, ¿no? La idea es ayudaros a que vuestros negocios hagan frente a esta situación, y este tiempo que tenemos que estar en casa obligatoriamente, pues que lo aprovechemos para ser mejores profesionales y para que a la vuelta arranquemos de nuevo con toda esta fuerza y con toda la energía del mundo. Así que durante este periodo de inactividad vamos a seguir ofreciéndoos cada día a las 11 de la mañana este programa de contenidos que nos está facilitando de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Serrano, que es socio y director general de ESM y Asociados y especialista en hostelería con muchísimos años de experiencia, además de ser profesor de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo. Y hoy nos va a ofrecer esta sesión sobre ajuste de capacidad de carga y demanda. ¿Vale? Vamos a tener 40 minutos, que es la exposición de nuestro ponente, y después tendremos un espacio para preguntas de un máximo de 20 minutos. Así que, por favor, os pedimos que utilicéis el chat para profundizar o para lanzar vuestras preguntas, e intentaremos responder el máximo número posible de ellas. En cualquier caso, esta sesión la vamos a grabar y podéis consultarla posteriormente y descargarla en la web de Aula Abierta. Así que gracias a todos. Estamos seguros de que esta sesión va a ser súper interesante. Y sin más, Eduardo, lo dejo en tus manos. Así que muchas gracias y vamos adelante. Fenomenal, Pablo. Muchas gracias a ti y sobre todo, bueno, bienvenidos a todos. Espero que estéis bien y que os estéis cuidando. Alguno que ya he visto que estáis participando os conozco personalmente, por tanto aprovecho para enviaros recuerdos y, como decía, desearos, al igual que a todos, que estéis bien. Y sin más dilación, echar las presentaciones, pues evidentemente me paso a exponer un poco la temática que nos traíamos entre manos. Doy las gracias a Heineken y a la Fundación Cruzcampo, con la que vengo colaborando hace muchos años como profesor en su escuela, y en la formación de sus grandes cuentas por toda España, por permitirme que esté con vosotros hoy, mañana y pasado en los 3 seminarios que voy a dar: este de ajuste de capacidad de carga y demanda, mañana uno sobre simplificación y automatización del sector, de las actividades de restauración, y pasado otro sobre diseño de experiencias de clientes, que pues de alguna manera esperamos que sean una píldora que os permitan profundizar un poco más en estos conceptos que obviamente son de interés y son de utilidad para todos los hosteleros. Cuando hablamos de ajuste de capacidad de carga y demanda, hablamos de algo bastante más complejo que lo que parece a primera instancia, algo que es o que tiene una visión poliédrica, que tiene muchos matices y tiene muchos apuntes, y hablamos de algo que se ve afectado por los procesos de simplificación y los procesos de automatización o tecnificación, de los que hablaremos mañana más en detalle, porque hoy nos vamos a centrar en cosas más específicas. A lo largo de esta pequeña píldora vamos a hablar de qué es ese concepto de capacidad de carga y demanda, a qué se refiere, a qué afecta. Vamos a hablar de cómo se puede ajustar esa capacidad de carga y demanda vía los servicios, vía los espacios, vía los horarios, vía la producción o los sistemas productivos, vía la gestión de la afluencia y, por supuesto, la gestión del talento, que son los recursos humanos. A mí me gusta llamar talento porque, como digo yo, en la medida que nos acompañen personas en nuestro proyecto que tengan talento, que tengan capacidad de hacer, que tengan capacidad de desarrollar una experiencia diferente, mejor que las demás, incluso que tengan capacidad de hacerla crecer, porque aporten valor en el sentido no solo de aportar trabajo, sino también ideas y, evidentemente, energía, pues obviamente nuestro proyecto irá más allá, llegará mejor. ¿Vale? Frente a la creencia popular de que a mayores espacios, más asiento, mayores horarios de apertura, mayores ventas, hay un mayor beneficio, la ciencia, las matemáticas nos demuestran todos los días que no es cierto, que un negocio al fin y al cabo es un equilibrio entre los ingresos y los costes de explotación. Para que exista un beneficio, los ingresos tienen que ser mayores a los costes que se soportan. Y para esto es necesario gestionar muy bien numerosos factores, y entre ellos lo que llamamos la relación de capacidad de carga y demanda.
haciendo referencia a que cuantos más costes soportemos por una mala planificación y un mal diseño de nuestra capacidad de carga, más difícil será que alcancemos el deseado beneficio. Al final, un negocio soporta costes fijos y costes variables. Un negocio incurre en gastos, obviamente, que es la adquisición de recursos que necesito para poner en marcha mi negocio, y en la medida que utilizo esos recursos, viene a darse lo que llamamos el coste. Los costes se dividen en dos grandes grupos, lo que llamamos costes fijos y costes variables. Los costes variables están o no están en función a que exista demanda, a que exista rotación, a que existan clientes, a que estos clientes nos demanden productos y servicios y nosotros se los gestionemos. Los costes fijos están con nosotros desde el primer momento, desde el día 1. Haya o no haya clientes, llueva, salga el sol, haga frío o haga calor, los hemos incurrido. De hecho, hay un axioma que os quiero transmitir que es importante. Es decir, lo único que tenemos garantizados los gerentes de un negocio, los empresarios, cuando abrimos las puertas del mismo, son las pérdidas. Eso está garantizado siempre, porque para poder abrir un negocio tenemos que incurrir en gastos y en costes fijos, sobre todo, que es lo que está diciendo. Y si no existen las ventas, al final, obviamente, esos costes se llevarán por delante de nuestro negocio. Los beneficios vienen después. Los beneficios vienen en medida que van ocurriendo ese proceso, eso que llamamos la rotación, van produciéndose lo que llamamos los ingresos, y en la medida que esos ingresos se van dando, van compensando esos costes fijos, con suerte también los costes variables que se soportan, y finalmente arrojan un beneficio. Pero todo depende de cómo gestionemos. A mayores costes fijos, más difícil es que nuestro negocio funcione. Ahí entra el concepto en el que no vamos a entrar hoy, pero os invito a explorar en cualquier repositorio de información online. Es decir, si introducís en Google o en cualquiera de los buscadores que utilicéis, me da igual, el término punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, os encontraréis con que básicamente es un concepto que viene a decir lo que acabo de decir de forma un poco más científica. Que todo negocio, en la medida que se pone en marcha y en la medida que funciona, soporta una serie de costes fijos y una cosilla, y evidentemente se enfrentan también a los variables. Y que en la medida que vamos vendiendo, el diferencial existente entre el precio de venta y el coste unitario de producir esa unidad de venta, en nuestro caso un cubierto, ¿correcto?, permite obtener un margen bruto que va compensando, va arañando poco a poco al coste fijo. Cuanto menos coste fijo tengamos en nuestro negocio, cuanto más bajos sean los costes fijos de nuestro negocio, antes alcanzaremos lo que llamamos el punto de equilibrio, que es el momento perfecto en el tiempo en el que los ingresos superan la suma de los costes fijos y de los costes variables y, por tanto, obtenemos un beneficio. Os decía, este concepto, en el que no vamos a entrar hoy en detalle, es bastante sencillo, es muy fácil de comprender, tiene una fórmula que tenéis reflejadas ahora mismo en esta pantalla, y en la medida que el gestor, el empresario, conoce los costes fijos y los costes variables de su actividad, bien por presupuesto, es decir, los está calculando en un ejercicio de gestión presupuestaria, bien por históricos, porque ya tiene un negocio abierto y sabe en qué medida o cómo funciona su negocio, puede estimar cuál es el punto de equilibrio y ese umbral de rentabilidad que decimos. Para poder tener el menor o el número posible de costes fijos y el punto muerto, como decíamos, lo más bajo posible, debemos de gestionar la capacidad de carga y la capacidad y de alguna manera la demanda a la que se enfrentan nuestros negocios. Decía antes que la capacidad de carga tenemos que estudiarla un poco desde una visión poliédrica, porque en ese concepto de capacidad de carga aparecen muchos elementos muy diferentes que ayudan de alguna manera a visualizar dónde tenemos que actuar, qué tenemos que hacer y a gestionar la misma. La capacidad de carga de un negocio hace referencia a aspectos tan variados como si es un negocio físico, o es analógico o es un negocio virtual. Es decir, si estoy vendiendo y atendiendo a mis clientes in situ en el negocio, si mis negocios vienen y compran en el mismo para llevárselo, lo que decimos se llama normalmente takeaway en un anglicismo, pero que en castellano sería recoger en el local, o si estamos dando un servicio a domicilio, de nuevo conocido popularmente por el anglicismo de delivery, o por así decirlo, ¿vale? También tiene que ver con la forma de distribuir los espacios, si están distribuidos de forma más científica o menos científica, para que el negocio tenga la capacidad, pues, por ejemplo, de aprovisionamiento adecuada, la capacidad de producción alimentaria adecuada, la capacidad de lavado adecuada, el bar de las dimensiones adecuadas, el restaurante de las dimensiones adecuadas, los
tráficos dentro de esos espacios sean los adecuados, los pasillos sean lo suficientemente anchos, el personal trabaje cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son elementos que también influyen en la capacidad de carga de un negocio, en su capacidad de ser más eficiente cuando evidentemente aparece la demanda y pide de nosotros lo mejor de nosotros. Tiene que ver también con los horarios de apertura, a qué horas abro y para qué abro a determinadas horas, porque frente a la creencia popular de que los negocios de hostelería están siempre llenos, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, la realidad es que los clientes, dependiendo del país en el que se opera, dependiendo del territorio en el que se opera dentro de ese país, la ciudad, el barrio, etcétera, etcétera, y el modelo de negocio, no siempre tienen trabajo, no siempre tienen clientes y además históricamente no los tienen y sabemos que no los tenemos en determinados momentos. Entonces hay que hacerse la pregunta sincera de ¿para qué estoy abierto a estas horas? Si por mucho que yo quiera, las costumbres, los hábitos de consumo de los clientes les van a llevar a no venir a estas horas a mi negocio. Cuanto más tiempo esté abierto, cuanto más personal tengo atendiendo a las moscas, perdonadme la expresión, evidentemente más costes estaré soportando, fijos y variables, y por lo tanto menos eficiente será mi operación. Tiene que ver con los sistemas de trabajo. Más simplificados o menos simplificados, más automatizados o más tecnificados. Decíamos que mañana vamos a hablar específicamente de este concepto de la simplificación y de la tecnificación, pero evidentemente es un elemento más que tenemos que tener en cuenta. Hay negocios que son más capaces de servir a más gente con menos recursos. En este caso concreto, por ejemplo, humanos. Servir más mesas, servir más clientes con menos personal. Hay otros que no, que necesitan un potosí de personal para hacer exactamente lo mismo. Entonces también tiene que ver con los sistemas de trabajo. Si utilizo un sistema más afrancesado de servicio, más tradicional, o si trabajo de una forma más casual, más informal, con menos protocolo. Y no por ello tengo que obtener un menor ingreso. Ojo, hay negocios que tienen servicios muy limitados o servicios muy simplificados de cara al cliente, experiencias de cliente desde el punto de vista de la hostelería tradicional tremendamente simplificadas y sin embargo son capaces de alcanzar precios medios muy altos, cubiertos muy altos que al fin y al cabo les benefician. Y decir, tiene que ver también pues, con la gestión de los recursos humanos y otras muchas cosas que vamos a intentar desgranar a lo largo de esta pequeña píldora. Por supuesto, la demanda, que es un elemento siempre impredecible, verdaderamente no sabemos nunca. Hombre, hay ciertos patrones, hay ciertos trucos, podemos partir si tenemos evidentemente un negocio histórico con el que llevamos trabajando muchos años y que nos arroja una cierta información del pasado, podemos predecir hasta cierto punto la demanda, pero la realidad es que la demanda es impredecible y la demanda no siempre podemos garantizar, y todos lo habéis experimentado, que muchas veces nuestros negocios, oye, pues cuando pensábamos que justo íbamos a llenar y nos hemos preparado, hemos llenado las cámaras, hemos llamado al personal de refuerzo, etcétera, etcétera, pues al final no ha venido nadie o ha venido poca gente. Es de alguna manera impredecible, decía. Y en este sentido, pues tenemos que trabajar con ella. Pero decía, la demanda hace sobre todo referencia a la afluencia de clientes y su comportamiento consumidores frente a un negocio concreto en un momento dado. ¿Vale? Entonces, evidentemente, también tenemos que gestionarlo. Decía, uno de los primeros elementos que tenemos que estudiar cuando estamos diseñando un negocio nuevo o simplemente nos estamos repasando el existente, es decir, porque los negocios son seres vivos que nacen, crecen, con suerte se reproducen, pero si no los vigilamos y no los cuidamos eventualmente mueren, es asegurarnos de que los servicios que prestamos desde nuestro negocio son los adecuados y efectivamente llegan al máximo número de clientes posibles con los productos y servicios que queremos, al precio que nos gustaría y obviamente con un margen suficiente para aportarnos un beneficio, ¿no? O con un beneficio suficiente para lo que es nuestro negocio. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar al ajustar la capacidad de carga y demanda es hasta qué punto nuestro negocio debe trabajar solo en el plano analógico, en el plano de recibir clientes en el establecimiento para darles el servicio allí mismo, o efectivamente puede fomentar los servicios para recoger o los servicios a domicilio. Incluso, ¿por qué no? Se da la paradoja de que podríamos pensar en que nuestros negocios tornaran a algo totalmente diferente a lo que eran, que hoy fueran negocios analógicos donde el cliente acostumbraba a venir y consumir in situ y se conviertan ahora mismo en esa moda que estamos llamando, en esa moda que ya parece que es tendencia porque cada vez hay más, que llamamos las dark kitchens, ¿no? O los restaurantes fantasmas, es decir, restaurantes que ya no reciben clientes, pero operan sus cocinas para servir a domicilio o para que se recoja en el propio establecimiento, ¿no? Decía, la mayoría de nuestros negocios tienden a ser tremendamente clásicos y operan conforme a un cierto dogma.
casi todos los que nos dedicamos a la hostelería, bien porque hayamos estudiado hostelería, como ha sido mi caso, o bien porque hemos trabajado desde muy pequeños en el entorno de la hostelería y hemos tenido maestros que nos han enseñado, arrastramos con nosotros una serie de costumbres, unas formas de pensar y unas formas de ser y de hacer, que en el fondo a veces riñen con lo que el cliente necesita y peor aún, con lo que le encapricha. A veces nosotros como hosteleros nos empeñamos en hacer las cosas de una determinada manera que no necesariamente es compartida por el cliente. Y curiosamente, en ese dogma, viviendo en ese dogma, en esa creencia de que todo tiene que ser como nos contaron en las escuelas de hostelería, somos incapaces de adaptarnos a lo que el cliente necesita, a lo que verdaderamente el cliente quiere, a lo que el cliente en un momento dado está dispuesto a pagar. Y en este sentido, pues os animo a que intentéis, de alguna manera, repensar si efectivamente el servicio que estáis prestando, lo que sois como producto o servicio hacia el cliente, es el adecuado o necesita, bueno, pues de alguna manera aderezarse, enriquecerse con otro tipo de servicios y efectivamente incluso, ¿por qué no? Pues oye, hacer desaparecer, llegado el momento, un servicio tradicional para mutar a un servicio más moderno, diferente o distinto. Evidentemente, no en todos los negocios tiene sentido que haya una recogida o un servicio a domicilio, pero en otros, como decía, oye, puede ser incluso el momento para plantearse que se acabó el servicio in situ, ¿vale? Que se acabó el pagar un alquiler elevado, porque al final, igual yo solo por la zona en la que estoy, solo necesito la cocina y por tanto puedo prescindir del resto del espacio que se puede convertir en otra cosa, puedo, si es mío, alquilarlo y si no es mío, proponerle al propietario que se lo dedique a otra cosa, incluso puedo hacer una joint venture con algún otro tipo de negocio que sea compatible con el mío y que me aligere esa carga de alquiler y centrarme en lo que verdaderamente aporte valor a mis clientes, que quizá solo es el plato y no es el servicio en el espacio. Un momento para reflexionar, como digo, importante. Por supuesto, tenemos que pensar en el ajuste de los espacios, en su distribución y en su aforo. La capacidad, el aforo, entendiendo por número de asientos. La distribución hace referencia al hecho de que, como decía, pues los espacios estén pensados para que sean lo más eficientes posibles, no eficaces. Cualquier restaurante o cualquier bar, si al final del día ha conseguido servir una serie de comidas y bebidas, es eficaz porque ha conseguido su propósito de servir comidas y bebidas y sobre todo si las ha cobrado, que es lo más importante del negocio, ¿no? Pero lo importante es que se haga con el menor coste posible, con el menor desgaste posible. Ahí es donde hablábamos de intentar tener los menores costes fijos posibles y, por supuesto, los costes variables más atados o más ligados a la rotación, al volumen de ventas, al volumen de ingresos posibles. Entonces, diseño los espacios para que toda la operación sea lo más eficiente posible, empezando, como decía, por las zonas de aprovisionamiento que tienen que estar calculadas, estimadas para tener capacidad de acoger a los clientes que efectivamente vamos a recibir. Este es un cálculo complejo que no voy a hacer aquí, que los proyectistas de cocinas y nosotros como consultores sabemos hacer y estamos acostumbrados a hacer, pero que básicamente está basado en los días de suministro que tienen tus proveedores, es decir, en un poco la previsión de carga de trabajo, de reservas, de número de clientes que vas a atender y en el consumo que cada uno de ellos hace en una ingesta que lógicamente es un consumo neto y que conlleva un consumo bruto en producto que ha de ser manipulado previamente. Pero evidentemente debemos pensar en nuestras zonas de aprovisionamiento y almacenamiento. Debemos de pensar, como decíamos, en nuestras cocinas, en nuestras zonas de producción alimentaria y cada día más, en la medida que aparecen nuevas tecnologías, una de las zonas más tecnificadas donde han mejorado o de alguna manera se han simplificado más los procesos de trabajo y han aparecido más herramientas tecnológicas que nos ayudan a gestionar mejor, a producir con menor coste, de forma más certera, más regular, ha sido en las cocinas, pues evidentemente también las cocinas. Decíamos también las zonas de lavado y por supuesto decíamos las zonas de servicio y la zona de tal. Un restaurante no se llena porque sea grande ni vende más porque sea grande. Esta es una creencia popular y es un gran error. Cuanto más grande es un negocio, normalmente menos eficiente es. En algunos estudios y en algunas cadenas de restauración organizada se estima, y os doy una referencia que no es exacta, pero para que la conozcáis, porque tenéis una referencia, que un restaurante tipo debe de tener entre 350 y 450 metros cuadrados, por así decirlo, y una capacidad en asientos de entre 100 y 120, 125 personas. Por encima de 125 o de 150 personas se empieza a decir que un restaurante deja de ser eficiente, porque los días en los que no van los clientes no van a ir. Por tanto, vamos a tener una serie de sillas vacías, una serie de sillas no ocupadas. Es más, igual vamos a tener incluso un problema de clientes que el español, por ejemplo, su comportamiento es el de intentar sentarse siempre muy alejado de otras personas. Clientes que nos van a pedir que le abramos el último comedor, encendamos todas las luces, lo climaticemos solo para ellos.
Y, bueno, sí, efectivamente, los fines de semana se nos va a llenar el comedor, pero se nos va a llenar el comedor en un periodo de 45 minutos, lo que nos va a obligar a tener todos los rangos abiertos, con todos los camareros contratados, para un servicio relativamente corto, donde no vamos a optimizar como mínimo las 4 horas que al final necesitamos tirar de un camarero. Sí, podemos contratar camareros 1 hora y 2 horas, a ver qué nos encuentran. Lo normal es que nuestros camareros solo quieran venir a trabajar con nosotros por un periodo de 4 o 6 horas, preferiblemente 8, y ese idealismo de encontrar una persona para 1 hora, 2 horas no suele ser lo habitual. Entonces, por ejemplo, decíamos, mucho mejor será si el espacio tiene el tamaño justo, necesario, y los días que tenemos una demanda mayor a la habitual, pues, por ejemplo, un sábado, evidentemente intentamos que las mesas roten con el mismo personal en la cocina, con la misma personal en la sala, con los espacios de aprovisionamiento ajustados, con las áreas de higienización perdón, con las áreas de higienización de todos nuestros enseres optimizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos, evidentemente, el aforo, ¿no? Es importante distribuir bien y, como decíamos ahora mismo, oye, asegurarnos de que la capacidad de espacio de asiento disponible es la necesaria. Ni muy grande ni muy corta, aunque la corta siempre se puede gestionar, porque se puede gestionar las colas, se pueden gestionar las entradas de clientes, se puede acelerar el proceso de producción y el proceso de servicio y hacerla más eficiente. Pero cuando sobredimensionamos un espacio, luego ya es muy complicado rentabilizarlo. Entonces, yo prefiero personalmente que lo hagáis, y así lo hacemos muchas veces en los negocios que asesoramos, pecar un poco por defecto que por exceso, para que luego, evidentemente, la operativa sea mucho más eficiente. Y, sobre todo, no acabar pagando unos alquileres innecesarios y un coste fijo de personal innecesario. Y luego hay un concepto más que tenemos que estudiar siempre, que es el de la capacidad de servicio, que no es exactamente igual al del aforo. El aforo es una cosa, es el número de asientos que tenemos, y la capacidad de servicio, de alguna manera, es a cuántas personas podemos atender en un momento dado. Y aquí tenéis una fórmula que viene a decir que la capacidad de servicio iguala a las horas de servicio o de apertura, perdón, otra vez, horas en las que estamos abiertos al público, multiplicadas por el número de plazas que tenemos, que nos da un total, dividido por el número o por el tiempo, el ratio en tiempo que tardamos en atender una mesa o tendemos a servir. Si somos más lentos, podremos atender menos personas. Si somos más rápidos, podremos atender obviamente más personas. La importancia es nuestra capacidad de rotar mesas, básicamente. Si somos capaces de rotar muchas mesas en un pequeño periodo de tiempo, estaremos siendo más eficientes que si no somos capaces de hacerlo. Luego, evidentemente, hay otros cálculos que ya tendrían que ver con los tickets medios alcanzados y, evidentemente, ticket medio por rotación o ingreso medio por rotación nos da volumen de negocio o cifra de negocio, que al final también es, evidentemente, algo importante, algo que nos interesa. Tenemos que pensar en los ajustes de horario, ¿no? Es decir, tenemos que pensar también, en un momento dado, cuánto tiempo dedicamos a la mise en place del negocio. Cuanto más complicada sea la puesta en escena de nuestro negocio, cuantos más perejiles tenga, más enseres tengamos que limpiar, más enseres tengamos que ordenar, más enseres tengamos que colocar, etcétera, 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 pues evidentemente menos eficientes seremos, ¿no? La mise en place, que en francés significa las cosas en su sitio, mise en place, tareas de preparación del negocio de cara al servicio. Básicamente, es decir, cuánto tiempo dedicamos a estas, podemos de alguna manera simplificarlas, podemos hacerlas un poco más ligeras y podemos ayudarnos a nosotros mismos a tener menor dependencia en horas, en tiempo y, por tanto, menor dependencia del personal, menor coste fijo de personal. ¿Cuántas horas de apertura, decía antes, contemplamos? Es decir, ¿cuántas horas efectivas de atención al público afectamos? Intentando buscar, como decimos nosotros, un ajuste perfecto de capacidad y carga de demanda, de tal manera que estemos abiertos cuando está justificado que vamos a tener clientes y que estos clientes van a comprarnos, van a, de alguna manera, a pedir nuestros productos y servicios. Quizá el ejemplo más mejor o más bueno de un ajuste perfecto de capacidad de carga y demanda son lo que en España llamamos los caterings. Digo lo que llamamos en España los caterings porque en inglés catering no significa lo que significa en España, en inglés catering significa el servicio de hostelería sin más. Entonces los caterings, como los conocemos en España, que son empresas que básicamente hacen el ajuste perfecto porque saben con mucho tiempo
qué demanda tienen, qué días van a trabajar, para cuántos clientes, con qué menú, con qué tipo de montaje, etcétera, etcétera, consiguen básicamente prestar el servicio o dar el servicio llamando al personal necesario para prestar el mismo en el momento justo que se va a dar el mismo. Por lo tanto, hay una eficiencia importante en ese ajuste, ¿vale? Y, por supuesto, también que pensamos que tenemos que pensar en las tareas de cierre, ¿no? Es decir, efectivamente, cuánto tiempo nos llevan. Yo siempre hago la broma, ahora que muchas veces me preguntáis por el tema de los sistemas de autocobro, que son muy válidos en tanto en cuanto el dinero todavía no es digital, pero ojo que quedan 3 días para que paguemos todo con la tarjeta de crédito o el móvil, ya no porque sea un avance tecnológico, sino porque nos lo va a exigir la legislación, es decir, la fiscalidad, el control fiscal cada vez aumenta más, y una de las primeras cosas que está buscando la administración pública es digitalizar el dinero para controlar mejor qué es lo que estamos haciendo con ese dinero, que no se genere B, etcétera, etcétera. Decía, en la medida que todavía el dinero no es digital, los cajones autocobros, de los que podremos hablar mañana en simplificación y automatización, curiosamente, que mucha gente los visualiza como un coste, yo los visualizo como una inversión, nos ahorran del orden de hora y media haciendo la caja todas las noches. Pues 1 hora de trabajador todos los días, 15 euros la hora, más o menos, que puede salir 1 hora de trabajador con los convenios vigentes en la mano, multiplicado por 365 días al año. Si tienes un negocio que está abierto 365 días al año, pues ya te da para comprarte por lo menos uno de los modelos existentes en el mercado. No los más caros ni los más eficientes probablemente, pero uno de ellos sí. Y en 2 añitos igual has amortizado, con otras ventajas que pueda tener, ¿vale? Entonces decía, oye, pensarse bien cuánto tiempo le dedicamos a la mise en place, pensarse bien cuánto tiempo le dedicamos a la apertura y pensarse bien cuánto tiempo le dedicamos al cierre y si podemos de alguna manera simplificar. ¿Y cómo simplificamos? Haciendo ajustes en la producción. Básicamente, modificando la producción también se puede ajustar por la vía, decíamos, de la tecnificación, pero en el caso concreto de los recursos humanos lo podemos hacer vía la modificación de los ratios de atención, producción, rotación, etcétera. Es decir, de alguna manera consiguiendo que en todo aquello que el ser humano aporte valor y tenga que estar esté, en todo lo que no tenga que estar, pues oye, que sean las máquinas, que sea la tecnología lo que lo hagan, pero cuando sea el recurso humano, verdaderamente pensar si efectivamente los procesos que estamos llevando a cabo, la forma en la que estamos haciendo o estamos llevando a cabo esas operaciones es la adecuada. En España hay un montón de restaurantes, incluso de lujo, con cubiertos altos de 200 y 300 cubiertos, los que comen sobre una mesa desnuda, con los cubiertos apoyados en algún tipo de soporte por una pura cuestión higiénica, y donde básicamente no existen los manteles, por supuesto no existen los muletones, no existen las faldas, no existen los manteles, no existen los cubremanteles, no existen los bajoplatos, etcétera, etcétera. Y no por ello venden menos. Y sin embargo hay otros sitios menos optimizados porque en su forma de trabajar decía, pues oye, necesitan más movimiento. Hay restaurantes donde el vino se sirve al cliente en todo momento, hay restaurantes donde el vino se le deja al cliente encima de la mesa y al revés, no solo no parece un mal servicio, sino que el cliente lo prefiere y está encantado. Ahí es donde decía, por ejemplo, que muchas veces nos cruzamos con nuestros dogmas de fe. Yo estudié en Suiza, estudié una sala afrancesada que a mí personalmente como cliente me gusta mucho porque es la que me enseñaron y la que entiendo, pero que mis amigos que son médicos o que son economistas que no han estudiado hostelería, pues no lo han vivido, no les interesa, no les aporta ningún placer y les da igual si les dejas el vino en la mesa o les sirves por la izquierda o por la derecha. Entonces, a veces nosotros mismos nos complicamos con nuestra forma de entender el servicio y de hacerlo. Entonces, simplificación de los ratios de atención, de los ratios de producción, maximización de la rotación de las mesas, vía, decíamos, bueno, pues hacer las cosas de una forma más ligera, más eficiente. El gestor, el emprendedor hostelero necesita simplificar al máximo su operativa conforme a las verdaderas necesidades del público. Lo que a mí me guste o me deje de gustar es lo menos importante. Lo importante es que le guste al público, que el público no solo lo necesite, que eso está bien, pero eso está bien para otros negocios, sino sobre todo que lo desee, que le encapriche, porque ahí es donde nosotros evidentemente tendremos más visitas repetidas y ganaremos más dinero. Una adecuada planificación y diseño de los servicios, qué servicios voy a dar, de los espacios que decíamos antes, de la capacidad, del aforo, etcétera, 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 pero sobre todo un diseño bueno de los procesos que seguimos para hacerlos, como decía, lo más eficiente posible, es lo que más nos va a ayudar a mantener ese coste fijo lo más bajo posible,
de alguna manera, a ser más eficientes, a conseguir ese equilibrio entre ingresos y gastos tan deseado, tan buscado. Por supuesto, también tenemos que pensar, cuando hablamos de ajustes de carga y de demanda, tenemos que pensar en la afluencia, es decir, hasta qué punto provocamos de alguna manera o no provocamos la reserva. Cuantos mayores reservas consigamos de nuestros clientes, mejor para nosotros, porque más preparados podremos estar. Y ahora mismo incluso, fijaros que hay un cierto debate sobre si cobrar por adelantado a los clientes para evitar los no-shows, etcétera, etcétera, pero yo incluso diría que hasta a veces nos interesaría hacer un descuento por una reserva temprana que además se pague con anticipación, porque no solo vamos a mejorar nuestra situación financiera, sino que además vamos a saber con mucha antelación, con mucho tiempo, si efectivamente vamos a tener X o más clientes y por tanto ajustaremos nuestra operativa, nuestra capacidad de carga a dicha demanda, a dicha situación. Por supuesto, podemos gestionar las colas, es decir, a veces tiene mucho más sentido ir a por un negocio más pequeño, no tan grande, y forzar la rotación de mesas que no ir a un negocio muy grande que difícilmente vamos a optimizar. ¿Correcto? Que lo llenaremos, pero no lo llenaremos gestionado eficientemente. Y ahí entra, de alguna manera es importante pensar en lo que llamamos la gestión de colas, es decir, sacar de alguna manera más partido a las colas. No pasa nada, un negocio no se muere, un negocio no va peor ni transmite una peor imagen por tener colas, al revés, a la gente le gusta ir a sitios donde hay colas. Siempre y cuando la cola no sea excesiva y siempre y cuando la cola no resulte en que tiene que esperar 2 horas para comer. Por tanto, es importante que intentemos gestionar que esos clientes, una vez que estén en nuestro establecimiento, si tienen que esperar algo de tiempo, porque hayan reservado, porque no hayan reservado, hombre, con una reserva es mejor no hacerles esperar, pero a veces no te queda más remedio, pero sobre todo a los que vienen sin reserva, que utilicemos sistemas de gestión de colas para tal. Incluso es curioso porque algunos de estos sistemas de gestión de colas que están ahora mismo existentes nos pueden ayudar a que el consumo mejore en otros puntos de venta del negocio. Es decir, yo por ejemplo tengo un cliente que llega, tengo un cliente que está esperando que yo le comunique si tengo o no tengo mesa, me ha dejado previamente sus datos y si no tengo un sistema de gestión de colas, por ejemplo, digitalizado, pues lo más probable es que se quede ahí esperando, que se ponga más nervioso, se le haga el tiempo eterno. Mientras que si tengo un sistema de los que ya existen, que están automatizados, donde introduzco el nombre, introduzco el número de personas y el sistema, en cuanto yo introduzco una mesa libre de un determinado número de personas, le avisa por WhatsApp o por mensajería al cliente de que ya está disponible su mesa, pues ese cliente ha podido irse tranquilamente a la barra del bar a tomarse 1, 2 o 18 cervezas, le ha parecido que ha estado 5 minutos en lugar de 15 y no solo no hemos perdido al cliente, no solo no le hemos enfadado al cliente, sino que además hemos provocado un consumo extraordinario de ese cliente en el negocio. Incluso igual se queda comiendo en la barra y nos hace hasta un favor porque nos deja una mesa libre, por tanto, todos son ventajas en este sentido. Tenemos que también pensar en el escalado de rangos, es decir, si estamos hablando de restaurantes, que es donde se hace, porque en los bares es más difícil hacer un ajuste de capacidad de carga y demanda, y especialmente en el mundo del bar-cafetería en España, que el español visualiza un bar o una cafetería como algo abierto desde las 6, las 7, las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Pero en los restaurantes, por ejemplo, también se hace a través del escalado de rangos, es decir, que cuando yo tengo en mi comedor de un determinado tamaño la posibilidad de recibir a mis clientes, no me dedique a meter a todos los clientes de golpe en el restaurante, todos a la misma hora, porque colapso el servicio y sobre todo colapso la cocina. O no me dedique a meterle todas las mesas en un único rango al mismo camarero porque lo voy a colapsar. Las personas, el ser humano, el talento es elástico, pero no es infinito. Tiene una capacidad y por encima de una cierta capacidad no se estira más. De hecho, a veces hasta se rompe y esto es peligroso y hay que tener cuidado. Estoy hablando de bajas laborales, por accidentes, por problemas psicológicos y simplemente por descanso del personal, ¿no? Entonces es importante también trabajar con el escalado de rangos, es decir, organizar nuestra entrada en el restaurante de tal manera que los clientes no lleguen todos a una y de alguna manera vayan entrando en rangos indistintos para que sean atendidos por jefes de rango distintos que de alguna manera agilicen el servicio. Incluso, ¿por qué no? Es decir, y vuelvo a saltar a la gestión de colas, en muchos negocios de hostelería, especialmente en los días de mayor demanda, se trabaja ya con dobles y triples turnos de servicio, es decir, oye, usted, si usted quiere cenar con nosotros, puedo darle de cenar entre las 8:30 y las 10:30, le puedo dar de cenar entre las 10:30 y las 12:30, y esto es lo que tenemos. Tenemos 2 turnos y, bueno, si usted lo quiere, pues puede comer en uno y ellos dos, de tal manera que nos aseguramos de llenar el comedor un par de veces al completo y prestemos un servicio. Esto no quita el escalado de rangos, quiero decir,
aunque yo abra a las 8:30, pues unas mesas entran a las 8:30, otras echan a las 9 menos cuarto y otras entran a las 9. Yo me aseguro de que en un periodo de 1 hora, ¿vale?, 45 minutos, 1 hora desde de comer, y tenga 15 minutos para remontar la mesa y volver a estar listo para el segundo servicio. Entonces, gestión de colas y escalado de rango son también otras formas de ajustar la capacidad de carga y de demanda frente a la demanda que soportamos en el negocio. Y por último, tenemos que pensar en lo que llamamos el ajuste del talento, que en mi caso yo llamo la plantilla mínima necesaria. Todos los negocios deben pensar muy bien o deben pensarse muy bien qué plantilla mínima necesaria necesitan para operar en condiciones normales. Decía que el talento es un coste fijo. También tiene evidentemente una parte variable, que es el extra que yo llamo para que, como refuerzo, para que venga a echarme una mano, pero sobre todo es un coste fijo. Si yo decido tener 18 personas en lugar de 15 porque me he equivocado en la estimación de la demanda que va a soportar mi negocio, al final eso va a restarme de alguna manera margen, va a restarme beneficio, incluso me puede llevar a pérdidas. Entonces, a día de hoy, en cualquier negocio es importante, sobre todo evidentemente en los que abren nuevos, pero también en los existentes, hacer una reflexión sobre si verdaderamente la plantilla que tengo contratada es la suficiente para cubrir los servicios básicos y hasta qué punto esa plantilla con pequeños recrecimientos puede soportar los picos de demanda que yo voy a soportar. En la medida que yo sea capaz de calcularlo, en la medida que yo sea capaz de definir cuál es esa plantilla mínima, en la medida que además tenga alternativas para cubrir las necesidades variables de plantilla cuando llegue el caso, en tiempo y en forma, obviamente, es decir, que los tenga disponibles y los tenga disponibles cuando yo quiera para las horas que yo necesite y los tenga en forma, quiero decir, que sean profesionales que puedan hacer la labor. Uno de los elementos que más tengo que gestionar o que mejor puedo gestionar en esa búsqueda de ese ajuste perfecto de capacidad de carga y demanda, en esa búsqueda de un punto muerto lo más bajo posible y de un beneficio lo más temprano posible, es la plantilla. Las plantillas deben estarnearse con visión de mínimos para crecer de forma variable en función a la demanda, los ingresos y los márgenes. Es decir, si hay más trabajo y está justificado contratar más personal, oye, que no haya problema, lo contratamos. ¿Correcto? Siempre que esté justificado, siempre que esté cubierto por los ingresos que vamos a ver, que lo contratemos. Es decir, pero que no lo despilfarremos, que no tengamos más personal del necesario porque sí. En las épocas de bonanza es muy habitual que, bueno, pues acostumbrados a tener mucho trabajo, a que haya mucho cliente y de alguna manera inconscientes de lo que llamamos amenazas, ahora mismo estamos viviendo una terrible crisis sanitaria de la que hablábamos pronto, pues nos confiamos, nos relajamos y nos cargamos de personal y rompemos un poco con esta idea de la plantilla mínima necesaria. Y luego, cuando vienen las épocas duras, no tenemos finta, no podemos reaccionar, no podemos verdaderamente gestionar ese exceso de personal y ese exceso de personal se convierte en un lastre que al final acaba llevándose por delante no solo la rentabilidad del negocio, sino el negocio en sí y el resto de empleos. Y esto no tiene sentido, es decir, cada negocio tiene una necesidad de plantilla mínima y luego tiene que intentar variabilizar eso que responde puramente como la demanda a picos puntuales de esta. La forma de calcular esta plantilla mínima necesaria es relativamente sencilla. Al final, nuestros convenios reflejan una serie de horas año trabajables por hombre o mujer y, por tanto, lo que tiene que hacer un gestor o un empresario hostelero es estimar, de alguna manera, cuántas horas hombre-mujer requiere una determinada tarea a lo largo del año y calcular en base a esos, ahora mismo, por ejemplo, los convenios en España casi todos reflejan unas 1.800 horas, pues en base a esas 1.800 horas que reflejan los convenios, cuántas personas realmente necesito para desarrollar una actividad. La forma de hacerlo es esta fórmula, es decir, es cuántos días abro al año, por cuántas horas para hacer una determinada tarea, ¿correcto? Y cuántas personas necesito para hacer esa tarea. Cuando hablo de horas tarea tengo que tener en cuenta la mise en place, los servicios, o sea, el propio servicio y el cierre, ¿vale? Y dividirlas, pues lo que sea. Es decir, pues imaginaros que estoy pensando que tengo un bar, que el bar va a estar abierto 16 horas y que en el bar tiene que haber un barman 8 horas por la mañana y 8 horas por la tarde. Pues tengo, como quien dice, 16 horas de servicio por una persona o 8 horas de servicio por 2 turnos, me da igual como lo queráis calcular, por 365 días al año.
Eso, al final, me da lo que sea. Una serie de horas, me imagino que ahora mismo, estoy haciendo el cálculo de memoria, 4.000 y pico horas. Pues esas 4.000 y pico horas divididas de 1.800, lo que me vienen a decir es que para cubrir, de alguna manera, ese servicio de bar con ese barman, 8 horas, 16 horas a lo largo del día, necesito 3, me parece que son 20 y tantas personas, o 3,20 y tantos contratos de 40 horas para poder cubrir ese servicio, teniendo en cuenta los días libres y las vacaciones de todos ellos. A partir de ahí, ya pensaré en cómo hago los horarios, que esta es otra guerra. ¿De dónde saco el personal? Que esta es otra guerra. Pero yo ya sé que mi servicio de bar requiere de alguna manera de 3,60, o sea, de 3,20 y tantos contratos, más o menos, ¿vale? Para, de alguna manera, como decíamos, cubrir ese espacio. Otra forma de hacerlo es la siguiente fórmula, es decir, al final una persona que trabaja 8 horas, 365 días, equivale a 1,62 contratos. Con lo cual, estamos en la misma. Es decir, si yo quiero cubrir un turno de 8 horas de un trabajador 365 días al año, necesito 1,62 personas efectivas. Evidentemente, no todos los negocios abren todos los días, evidentemente no todos los negocios trabajan 8 horas, evidentemente no todos los negocios tienen los mismos ratios. Igual yo necesito, donde uno necesita un barman, yo necesito medio barman porque he automatizado determinadas tareas. O necesito 3 porque en el fondo me dedico a la coctelería y además es una coctelería de autor muy especial que requiere de mucho más tiempo. Cada negocio es un mundo. Pero todos los negocios tienen que pensar en qué plantilla mínima necesaria tienen que tener y, evidentemente, de alguna manera, ceñirse a ella para que no se les disparen los costes. Sin más, este ha sido la exposición. No tengo muy claro cuánto tiempo llevamos porque el sistema no me permite ahora mismo visualizar el tiempo dedicado a esta exposición, pero ya quedo a vuestra disposición para que de alguna manera podáis hacerme las preguntas que consideréis necesarias. Pues Eduardo, muchísimas gracias. A vosotros. Se nota que has estudiado en Suiza, porque vamos, 40 minutos clavados. Oye, pues mira, me alegra saberlo porque no estaba viendo el tiempo por ningún lado. Sí, no, fenomenal. Tenemos algunas preguntas y si os parece, tenemos algo de tiempo para ir contestándolas. Yo, si quieres, te las voy planteando, Eduardo, Sí, perfecto. y nos vas comentando, y os invito a todos los participantes que estáis conectados bueno, que os sintáis libres para ir planteando las preguntas, ¿vale? Ya habéis ido haciendo alguna a lo largo de la presentación, pero bueno, ahora tenemos algunos minutos para ir respondiendo. La primera que nos planteaban, Eduardo, tiene que ver con el fenómeno de las dark kitchen que has comentado. Y nos preguntan tu opinión, ¿cómo ves este fenómeno? Hablabas de ya está pasando de moda a tendencia y comentan si crees que se va a consolidar en España como un todo o solo en algunas ciudades, y qué recorrido crees que tiene. Bueno, yo creo que, como todo, ahora mismo han surgido distintas iniciativas. A ver, yo creo que el sector en general va a vivir, lo iba a vivir de todos modos, pero lo va a vivir ahora por producto de esta crisis que lo ha acelerado, que lo ha adelantado, un proceso de concentración. Esto quiere decir que va a haber menos actores que van a gestionar cada vez más negocios y que de alguna manera lo van a hacer de forma más profesionalizada. Entonces, decía, las dark kitchen son una realidad que parecía una moda, que pasan a ser una tendencia, evidentemente muy distinta, por ejemplo, a la que fue la de los food trucks, que de repente todo el mundo se volvió loco y quería tener un vehículo convertido en restaurante, y era evidente por la normativa existente en España que eso no iba a tener recorrido, no iba a funcionar. Fue una moda que murió tan rápido como nació. Pero yo creo que los restaurantes sin cocina son una realidad que va más. Lo que no sé si es una oportunidad de negocio para alguien que sea poco ambicioso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que evidentemente creo que al final, como ha pasado en el mundo de la hotelería, que le hemos dejado nuestro negocio a las plataformas de distribución,
pues lo digo porque yo soy hotelero, entre otras cosas también, Booking, etcétera, etcétera, pues estamos dejando nuestras bases de datos de clientes y nuestro know-how de cómo hacer las cosas en manos de plataformas que ya están teniendo sus propias cocinas, que las van a profesionalizar, etcétera, etcétera, y que de alguna manera nos pueden dejar. Yo, por ejemplo, creo que si encontramos no me gusta la palabra nicho, un espacio de especialización, puede haber resultados muy satisfactorios. Por ejemplo, en Sevilla hay unos chavales que tienen montado un restaurante fantasma que se llama Le Room Service, que si no me equivoco ya están abriendo en Madrid, que se han especializado solo y exclusivamente en hacer el room service de los hoteles. Y curiosamente, pues les funciona muy bien. Tienen su cocina, no tienen un restaurante visitable, con su servicio de atención telefónica, al que puedes llamar y solicitar, también lo puedes hacer vía la web, de un menú muy, muy bien estudiado, muy bien diseñado para prestar servicio al cliente de los hoteles, y tienen acuerdos con los hoteles donde tienen sus cartas, y desde el hotel el propio cliente llama al servicio, como si fuera el servicio del room service del hotel, y les manda las comidas. Entonces, decía, yo creo que efectivamente hay futuro para las dark kitchen, pero sobre todo, y para los restaurantes fantasmas, pero creo que lo hay siempre y cuando tengamos la bendición de tener más de uno. Porque si no, por efecto de este proceso de concentración, se nos van a llevar por delante. Es decir, quien entre en ese mundo tiene que entrar con muchas ganas, con ganas de ser muy, muy profesional, intentando buscar un nicho de especialización muy concreto por tipo de servicio o por tipo de producto, y evidentemente no conformarse con tener un único centro productivo en una determinada zona geográfica de un determinado territorio, sino intentar dominar un amplio mercado, un amplio territorio, o si no, no le van a salir los números. No sé si con eso contesto a la pregunta. ¿Pablo? Sí, muchas gracias, Eduardo. Vamos, entiendo que está perfectamente contestada. Otra de las preguntas que surgen tiene que ver con el nivel de servicio, ¿vale? Sí. Tú hablabas sobre el hecho de simplificar o la oportunidad que existe en esa simplificación. Sí. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo saber qué es lo que nuestro cliente está buscando y qué es lo que sí y no se puede simplificar? Pues es tan sencillo como observar y preguntar. Ajá. Y leer, ¿correcto? A ver, esta pregunta tiene más que ver con una sesión sobre tendencias, modas y tendencias en el sector de la restauración, pero cuando uno, y tiene mucho que ver probablemente con la píldora que vamos a hacer mañana, no, pasado, si no me equivoco, sí, pasado mañana, que es la de diseño de experiencias de cliente y de productos y servicios. Pero básicamente, ante esa pregunta, bueno, hay una respuesta muy fácil. Es decir, el hostelero tiene demasiada tendencia a encerrarse en su cucún, a meterse detrás de la barra, a tirar cervezas, o en la cocina a cocinar. Y el mundo que le rodea le pasa alrededor y como una bola de nieve, y se lo lleva por delante. ¿Cómo tenemos que empezar a estudiar? Bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es estar en contacto con el mundo que nos rodea y no encerrados en nuestras cocinas o no encerrados en nuestros restaurantes sin mirar qué pasa afuera. Es importante que estemos, lo primero de todo, bien informados por los medios de comunicación. Gracias a Dios, ahora mismo la comunicación fluye de forma bárbara. Es verdad que hay mucho nivel de información, hasta cierto punto estamos infoxicados, como decimos nosotros. Es verdad que no toda la información es buena, pero gracias a Dios ahora mismo en España tenemos una cantidad de medios de comunicación especializados en el sector, de más nivel, de menos nivel, más o menos centrados en unas temáticas o en otras, pero que nos arrojan un montón de noticias a través de las cuales podemos perfectamente ir de alguna manera percibiendo qué está ocurriendo. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo estoy suscrito a 15 o 20 medios de comunicación sectoriales, además de otros, que me llegan a diario sus cabeceras, que me leo los titulares, que solo me leo las noticias que me interesan en cada momento porque me parece que coinciden con lo que estoy buscando o con lo que tiene que ver con algún proyecto, que incluso muchas veces guardo en un repositorio. Yo tengo una herramienta de estas en el ordenador y en el móvil que me permite guardar artículos para leerlos en otro momento y que voy escudriñando para ver. Evidentemente también leo muchos artículos sectoriales, es decir, por ejemplo,
Hostelería de España, que es la antigua Federación Española de Restaurantes, emite todos los años, bueno, el último es del 2018, que yo recuerde, un estudio con el profesor Figueroa Palomo, que es un catedrático de la Universidad de Nebrija, sobre el sector de la restauración, donde hay un montón de datos también en este sentido. No sé, hay diversas empresas que se dedican a hacer estudios de mercado o estudios sectoriales que arrojan mucha información de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, decía, tenemos la oportunidad, pues, en cursos como estos o compartiendo con compañeros, siendo parte de asociaciones sectoriales, de acceder a información. También observando la competencia. Porque la competencia muchas veces capta antes que nosotros las tendencias, se adapta y podemos ver. Es más, ahora mismo se está dando un fenómeno curiosísimo, que es que hay un montón de actores nuevos en el sector de la restauración que no vienen de la hostelería, que no han estudiado hostelería, que entran sin cortapisas, sin esos dogmas de fe que yo decía, con ideas frescas que a nosotros los hosteleros nos pueden parecer hasta locas, pero que luego resulta que funcionan, que a los clientes les gustan. Y en ese sentido decía que, bueno, es una combinación de mantenerse atento a lo que dicen los medios de comunicación, mantenerse atento a los estudios sectoriales para sacar información de ellos, por supuesto, salir a observar qué ocurre en la competencia, ver qué están haciendo para aprender, salir a compartir con compañeros en asociaciones, en reuniones informales, en escuelas, en cursos de formación como estos, qué está ocurriendo con el sector, y una cosa muy importante que es preguntar a los clientes, que a veces no les preguntamos lo que quieren y lo que les gusta. Y para mí eso es un gran error. Y con esto, de nuevo, espero haber contestado a la pregunta. Totalmente de acuerdo. O sea, que es una mezcla al final de observación, tanto internamente como externamente, entendiendo qué es lo que está pasando en nuestro entorno y un poco más allá, ¿no? Con esa parte de curiosidad y de estar al tanto de las novedades, no solo de nuestro barrio, de nuestros competidores directos, sino irnos un poco más allá. Y luego la parte interna, ¿no? De preguntar a los clientes, entiendo. Correcto. Perfecto. Y va muy en la línea de esta pregunta y entiendo que la respuesta puede ser parecida, pero nos preguntan también sobre los horarios. Has comentado el tema de, oye, hay que elegir muy bien la parte de los horarios, como esa creencia o ese paradigma sobre el que que has hablado varias veces, ¿no? De algunos paradigmas que hay en hostelería, y uno de ellos es el de que está siempre lleno, ¿no? Sí, y efectivamente. Otra cosa que hacemos mucho los... Es un tema de observación y flexibilidad, pero no sé si quieres... No, hay más también. Ahí tenemos hasta... Evidentemente hay un tema de observación, ¿vale? Pero también hay un tema... Yo, por ejemplo, me sorprende mucho, que lo sigo viendo cuando a nosotros, por ejemplo, nos llegan proyectos de consultoría, cómo la gente se empeña para mí hace el ejercicio al revés, ¿no? Dice, bueno, voy a abrir todos los días a todas horas y luego ya decido a qué horas cierro. Yo digo, bueno, mira, a los clientes hay una cosa que les sienta fatal, que es que les acostumbres a un servicio y luego se lo quites. Entonces, lo primero de todo, yo siempre digo, oye, tú tienes que abrir decidiendo en qué horas tú puedes de alguna manera trabajar de forma más eficiente, como decía, obteniendo una mayor rentabilidad. Entonces, hay un tema primero, evidentemente, de observación. Es decir, los españoles tienen unos patrones de consumos muy claros. Quiero decir, desayunamos a unas horas muy concretas, comemos a unas horas muy concretas, cenamos a unas horas muy concretas, y distinguimos también muy bien entre los servicios que cubren nuestras necesidades y nuestros caprichos. Y quiero decir con esto, yo siempre digo que un negocio, si quiere sobrevivir y ganar lo máximo posible, un negocio de hostelería tiene que dedicarse a darle a la cabeza o a darle gusto, depende de lo que, si la idea es tuya o es del cliente, a lo que yo llamo los caprichos. Ya sé que esto suena muy duro, pero quien piense que en este negocio está para dar de comer y de beber bien, está muerto. Dice, a dar de comer bien y barato se dedican los supermercados y se dedica el delivery. Ya eso ya nos lo ganaron. Es verdad que el delivery todavía hay muchos platos de los que nosotros hacemos que le cuesta llevar al hogar, pero ojo que en Londres ya hay ya hay restaurantes de 3 estrellas Michelin sirviendo a domicilio. Entonces, en la medida que los supermercados
los lineales de los supermercados han mejorado en variedad de marcas y en calidad de productos para satisfacer una demanda cada vez más conocedora gastronómicamente o más culta gastronómicamente. Y en la medida que el delivery ya te acerca a todas tus casas, o tú haces algo infinitamente mejor que ellos o te quedas fuera. Eso es una premisa, decía. Entonces, pero el cliente español compra en nuestros negocios productos de necesidad y productos o servicios de necesidad y productos o servicios de capricho. Y esos productos o servicios de necesidad, que generalmente son el desayuno, donde la gente quiere desayunar porque bueno, quiere romper un poco con la mañana, quiere cargar un despertarse, quiere meterse un poco de energía en el cuerpo y lo considera casi una obligación, un servicio obligatorio por parte de los restaurantes o de los bares, y estando dispuesto a pagar un precio no muy alto. Es decir, eso, el típico producto o servicio por el que generalmente el cliente no paga excesivamente. Lo mismo pasa con el menú del día y lo mismo pasaría un poco con el menudeo de la cervecita, del agua, del refresco, de la tapita de ensaladilla y de las patatas fritas o de las aceitunas y del café, que es lo que paras en un momento dado a tomar rápido para meterle un poco de energía al cuerpo. Y luego vienen los consumos de necesidad, que son los de los fines de semana. Pero decía, nosotros... los españoles salen a desayunar cuando salen a desayunar, salen a comer cuando salen a comer, salen a cenar cuando salen a cenar, distinguiendo muy claramente entre si es día entre semana y si es fin de semana, y distinguiendo muy claramente si están dando rienda suelta a su necesidad de meter un poco de energía en el cuerpo, decía, o si están en una ocasión especial, como puede ser una comida de negocios, como puede ser una reunión con amigos, como puede ser una reunión familiar, que es donde estarían dispuestos a gastar más. Por mucho que nosotros queramos y nos guste, y por mucho que todos queramos tener un negocio 24 horas, que funcione las 24 horas del día, por mucho que en algunas ciudades de España funcione el after work y la gente después de trabajar a las 3 coma y se quede tomando copas, esto solo es válido en algunos entornos porque en otros sitios más pequeños, poblaciones más pequeñas, no funciona. Casi todos los negocios tienen una inercia de funcionamiento. Los que tenéis negocios abiertos, esa inercia la conocéis por pura experiencia, aunque también podríais sacar esa información de vuestros point of sale systems, de vuestros sistemas informáticos, TPVs o como los queráis llamar, ¿correcto? Que os dirán en qué días vendéis y qué días no vendéis, qué días tenéis más clientes y qué días tenéis menos clientes. Evidentemente, este no es un ejercicio para hacerlo sobre una semana, es para hacerlo sobre un histórico a lo largo del tiempo. Pero os daréis cuenta haciendo ese análisis en la mayoría de las ocasiones que probablemente, oye, no lo sé, por poner, porque depende del establecimiento y depende del entorno en el que trabaje, que todos los lunes de todo el año, indistintamente, salvo algún día muy puntual que ha ocurrido, que fuera un festivo o que tuvierais, yo que sé, que haya habido algún evento en la zona donde estéis, oye, pues que todos los lunes por la mañana no vendéis ni un clavel. Pues si no vendéis ni un clavel y lo sabéis históricamente porque lleváis así 6 meses, un año, 3 años, ¿por qué seguís abiertos los lunes por la mañana? Si el cliente ya te está diciendo que no va a venir. ¿Vale? Estoy hablando ahora en el caso concreto de los españoles, pero pasaría lo mismo en zonas turísticas. De hecho, las zonas turísticas, si os fijáis, oye, en zonas turísticas que funcionan solo en determinados meses del año, el resto del año los negocios cierran. En España tenemos la absurda creencia de que los locales de hostelería tienen que estar abiertos todos los días a todas horas. Pero esto no es así, porque el cliente sale a las horas que sale y consume a las horas que consume. De hecho, en la anterior crisis, en la del 2006-2008, nos acostumbramos a ver cómo después de un periodo en el que había empezado a ponerse de moda una cocina abierta todo el día, muchos negocios volvieron a formatos de cierre por la tarde, e incluso muchos directamente decidieron cerrar los lunes, los martes para concentrarse los miércoles en elaboraciones, abrir los jueves, los viernes, los sábados y los domingos por la mañana. Y se dieron cuenta que sus ventas estaban concentradas en esos momentos y que era suficiente con abrir, y sus clientes no se les han cojado ni más ni menos. Lo que sí es importante, decía, es nunca abrir un negocio todas las horas del mundo y luego recortar servicios. Y si no te queda más remedio que hacerlo porque ya existes, comunícaselo muy bien al cliente, que entienda por qué lo haces y en qué días vas a estar abierto. Pero todo negocio
tiene clientes, todos los clientes tienen unos comportamientos, unas inercias de comportamiento que son claras, en cada territorio son distintas, incluso en el mismo territorio no es lo mismo un Madrid, barrio de Salamanca, que un Carabanchel, no tienen nada que ver, son distintos. Y dice, y evidentemente el negocio lo que tiene que es buscar esos mejores momentos de consumo para estar ahí, para cosechar al máximo posible, prestar un servicio, prestarlo bien, que la gente viva una experiencia divertida, agradable, que se quede en su retina, en su memoria esa magnífica experiencia y sobre todo que tenga la información clara de qué días no abres y qué días sí abres, a qué horas abres y a qué horas no abres, para que evidentemente no le hagamos perder el tiempo ni lo enfademos. Pablo. Muchísimas gracias, Eduardo. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, porque nos queda alguna pregunta y nos encantaría continuar. Ahora está siendo interesantísimo, pero bueno, tenemos la suerte de contar contigo mañana y pasado también, así que Correcto. te lo agradecemos mucho. Nos guardamos y nos la dejamos en el tintero alguna de las preguntas que han quedado pendientes, porque yo creo que también tienen relación con los temas que vamos a hablar, tanto martes como miércoles. Y por nuestra parte, agradecerte tu tiempo, el contenido, que verdaderamente es muy interesante, y a los participantes lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí. Podréis acceder a la grabación de esta sesión y descargar la presentación en aula abierta, ¿vale? Que estará disponible en unas horas. Y mañana a las 11 contamos de nuevo con Eduardo y será un placer volver a veros. Así que cuidaos mucho y vamos a cuidar nuestros negocios. Nos vemos pronto todos. Fenomenal. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.